Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro en la Casa de Alicia Virtual. Hoy nuevamente tenemos una preciosa actividad organizada por la Inspección de Idioma Español y bueno, vamos a disfrutar un buen rato de una exposición sumamente interesante. Mi nombre es Marcela Turubich, profesora de educación musical y soy la directora de la Cátedra Alicia Goyena. Y con mucho gusto los estamos recibiendo en nuestra casa virtual, que nos habiten en esta jornada tan particular, jornada fría que le vamos a poner el calor del conocimiento y de este encuentro que aunque sea a distancia, tratemos de abrazarnos y ponerle toda la mejor onda. Eh, Estamos, bueno, vieron que demoramos un poquito a veces en esto del ingreso porque nos fijamos muy celosamente de todos los que se han inscrito para la jornada. Estuvimos todo este ratito ahí con alguna diferencia de algún nombre, pero bueno, ya creo que están casi todos dentro del conjunto los que van a ingresar ahí un par de compañeros. Pero bueno, están trabajando también para que esto se haga posible la profesora Karina Techera y nuestra administrativa Tatiana Suárez. Vamos a estar todo este rato controlando que salga de la mejor manera posible la charla del día de hoy, que tiene que ver con la palabra como lente, planificación de secuencias sobre el género narrativo con foco en el humor irónico de los textos de Ignacio Alcuri. Y para eso vamos a tener con nosotros ni más ni menos que a la profesora Denise Gabarret. Pero bueno, quiero saludar especialmente a la inspectora, a la profesora Roxana Núñez, y que sea ella que nos cuente un poquito más de qué se va a tratar todo esto. Un par de avisos chiquititos. Entre hoy y ayer, no sé qué ha pasado con todas las cuestiones informatizadas, todo lo digital y todo esto. Hemos tenido problemas de todo, desde los grupos de chat de WhatsApp, desde las limitaciones de los formularios electrónicos. Hace un ratito tuvimos que cortar y volver a arrancar con el Zoom cuando es un Zoom sin límite horario. Veremos qué pasa. Hoy crucemos los dedos y tratemos de que las cosas marchen de la mejor manera. Les pido por favor, sí, que aparecía en el videíto ese que estábamos compartiendo, que dejemos apagadas nuestras cámaras, nosotros ahora vamos a desaparecer como por arte de magia, y nuestros micrófonos para que la información corra en estas situaciones de la mejor manera posible y podamos disfrutar de la charla que está propuesta para el día de hoy. Profesora Roxana Núñez, le doy paso para que nos cuente qué va a pasar en esta jornada en la Casa Alicia Virtual. Buenas tardes. Bu- Buenas tardes, Marcela, y a todos. Bueno, es un gusto, como siempre, compartir este espacio. Un placer desde la planificación con Marcela, que organiza todo de forma impecable, la verdad. A recibir, bueno, a la profesora Denise, que para contar un poco alguna anécdota personal, Denise fue primero mi practicante en su primer año de didáctica, imagínense, así que ya nos lleva unidas una trayectoria de vida y bueno, después por distintas razones fuimos quedando en contacto, trabajando juntas, bueno, y ahora es una colega más, una compañera que la verdad sabe los kilos, que va a llegar muy lejos dentro del ámbito de la educación, yo siempre le digo, una profesora impecable, una excelente profesora también de teoría gramatical y además una profesora que maneja muy bien el aula y hace que los chiquilines estén entretenidos y contentos de estar, disfrutan de la clase. Y eso la verdad es lo que tenemos que tratar de buscar todos, porque si no los chiquilines se nos van. Tienen muchas cosas, mil cosas más para tener como entretenimiento. Si nosotros en la clase no les despertamos ese interés, se nos van de las manos. Entonces, bueno, hoy nosotros esta charla que va a dar Denise la presentamos como ponencia en el Congreso de Profesores de Idioma Español el año pasado, pero bueno, la creadora es ella y quien ha hecho toda la planificación y además quien la ha llevado a distintas clases de aula en las que está trabajando. Entonces, hoy le damos la palabra a ella, yo voy a estar haciendo los aportes de acá con muchísimo gusto, pero la palabra es de quien realmente creó esta secuencia y bueno, tan gentilmente y con esa, vieron que la persona cuando agradecemos realmente que tenga esa forma de entregar su trabajo, bueno, con esa generosidad es que se presenta a contarnos cómo lo planificó, lo pensó, y vamos a tener la palabra del escritor también, que la verdad, además de ser un escritor muy bueno, una persona también muy amena que ha recorrido las instituciones junto con la profesora y en el día a día con los chiquilines, ¿no? Que es a quienes tenemos que llegar. Así que bueno, no quiero ocupar más tiempo. Un abrazo y bueno, la escuchamos a Denise.
Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Roxana, y muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Como comentaba Roxana, voy a estar compartiendo con ustedes una presentación de secuencia didáctica que compartimos en el Congreso. Originalmente, por título le pusimos la palabra como lente, la narrativa uruguaya y la escritura creativa. Y también compartimos algunos otros textos, además de uno de Ignacio Alcuri en particular. Voy a compartir pantalla, avísenme si la pueden ver correctamente, por favor. ¿Pueden ver? Sí. Perfecto, habría que agrandar simplemente la pantalla. Sí. ¿Bien? Perfecto. Perfecto, perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, en primer lugar, compartirles cuáles serían los objetivos de esta presentación. Compartir una selección de textos narrativos. También compartir una planificación de una secuencia didáctica que está basada en esos textos, mostrar cuál fue el proceso de evaluación y los resultados, y también reflexionar sobre algunos de los desafíos que se presentaron en el proceso de escritura. Bueno, los libros seleccionados, además de que tengo ahí las imágenes, los tengo por acá. Trabajamos en primer lugar con La gallinita ciega, que es un texto que está en el libro Larvas, de Tamara Silva Bernasquina. También trabajamos con Simulador, que está en el libro Cuentos Impensados, de Leo Maslía. Trabajamos con ese líquido verde, en particular el texto que trabajé en clase lo tomé de esta edición de Cuentos Completos de Mario Lebrero. Y por último, trabajamos con Esa maldita luz azul, que es un texto de Ignacio Alcuri, que está en el libro Sobredosis Pop. ¿Sí? Bueno, para poder compartir y para poder organizar mejor cómo estuvo la secuencia o a partir de qué punto partimos, quisiera compartir con ustedes el último texto que trabajamos, que es Esa maldita luz azul, y la consigna de tarea final que les entregué a los estudiantes, que fue lo que organizó todo el proceso, toda la secuencia de actividades. Para eso voy a leer el texto, ¿sí? Algunos de los textos seleccionados tienen algunas palabras que tal vez para algunos pueden ser un poco fuertes, pero bueno, es parte de la selección, ¿sí? No es nada del otro mundo, pero lo aclaro por las dudas. ¿Bien? Esa maldita luz azul dice lo siguiente. Roxana, ¿querías leerlo vos? ¿O no? Está, perfecto. Bien, bien. Lee tú, venís nomás, no hay ningún problema. Yo estoy acá para escuchar y para atender. Perfecto, muy bien. Bueno, dice. El sádico chofer del ómnibus que me está llevando hacia casa no encontró mejor manera de desquiciar al pasaje que colocando a lo largo de la unidad unos fétidos tubos incandescentes de tonalidad azulada. Ojalá su alma se pudra en el infierno. Llevo apenas unos minutos de viaje y la cabeza ya me está por estallar debido a la utilización forzada de mis ojos en este recinto de espectro lumínico artificialmente virado. Las hojas de mi cuaderno son azules, mis manos son azules, mi lapicera es azul. Ya era azul, pero ese no es el punto. Mis involuntarios compañeros de tortura ven coartadas todas sus actividades. Es un viaje nocturno, maldita sea. Así que lo más lógico es que la mitad de estas personas debe haber traído un libro para hacer el viaje menos tortuoso. Pues el hijo de su madre, del conductor, parece haberlos mandado a tomar por culo. Cada tanto pasamos por alguna cuadra medio iluminada y las cosas se ven en la correcta longitud de onda. Esos momentos los aprovecho para empezar alguna nueva frase de este manifiesto. Pero pronto todo vuelve a la normalidad y me veo obligado a sangrar mis ojos para no correr el riesgo de dejar una excelente frase por la mitad. Por suerte, este descargo exacerbado me distrajo un poco y ya casi llego al punto en donde bajo del primer micro para tomar el segundo. Si la mala suerte me sigue acompañando y esta historia tiene capítulo 2, seguramente sea de un conductor que escucha porteñada a todo volumen, iluminado con una luz violeta, como las que hay en los cumpleaños de 15. Bueno, a partir de este texto, trabajamos con la perspectiva humorística que se
que se le da a una situación que en realidad es cotidiana, no tiene nada del otro mundo. Primero que todo, a través de la exageración, como cuando dice, llevo apenas unos minutos de viaje y la cabeza ya me está por estallar. También cuando responsabiliza al conductor de una situación en la que en realidad el conductor no tiene la culpa. El sádico chofer del ómnibus que me está llevando hacia casa no encontró mejor manera de desquiciar al pasaje. También hay una combinación de registros que es bastante interesante. Por un lado, utiliza expresiones que se ven demasiado formales. Mis involuntarios compañeros de tortura ven coartadas todas sus actividades. Y por otro lado, utiliza lenguaje soez. El hijo de su madre del conductor, ojalá su alma se pudra en el infierno. Y también hay mención y repetición de detalles que son irrelevantes, como cuando habla de que las hojas del cuaderno son azules, las manos son azules y la lapicera también, aunque ya era azul. ¿Bien? A partir de ese texto, realizamos la siguiente consigna de producción de textos, a la que le puse por título Un mal momento. Y dice así: es un día como cualquier otro. Todo transcurre con normalidad hasta que, de pronto, te toca vivir una situación desagradable. Nada fuera de lo común, pero te genera molestia y frustración. En esta actividad vas a escribir una narración breve, de aproximadamente una carilla, inspirándote en el texto Esa maldita luz azul de Ignacio Alcuri. Deberás incluir los elementos descriptivos y humorísticos vistos en clase: exageración, ironía, exceso de detalles, comparaciones absurdas, cambio de registro, etc. Al igual que Esa maldita luz azul, tu historia deberá estar narrada en presente, como si estuviera ocurriendo en tiempo real. Podés basarte en alguna de las situaciones que vimos o inventar una propia. Si elegís un escenario distinto, deberás crear una imagen con inteligencia artificial y adjuntarla al trabajo. Algunas situaciones posibles: pisar agua con medias puestas, esperar el ómnibus en un día de lluvia bajo un techo que tiene filtraciones, o pedir comida por delivery y que llegue mal el pedido. Bueno, con esta consigna como base, comenzamos a trabajar con diferentes textos y realizamos distintas actividades. Yo voy a compartir con ustedes algunas de esas actividades. El primer texto que leímos fue La gallinita ciega, que es una narración bastante extensa, por esa razón no la vamos a leer en esta oportunidad. El foco estuvo principalmente en el uso del presente histórico. Por ejemplo, hicimos esta actividad. Observa los siguientes fragmentos del texto. El hermano la mira. El primer día en el que Josefina vuelve a la casa, él se asusta tanto que lloriquea y su madre lo reta. El asco es algo que se aprende temprano. Primero que todo, les pedí que identificaran los verbos conjugados, que señalaran en qué tiempo están conjugados y que vieran la diferencia entre decir el asco es algo que se aprende temprano y el asco era algo que se aprendía temprano. En el primer caso vimos que el presente se está utilizando para hacer referencia a un tiempo anterior y que eso se puede demostrar al cambiar los verbos a pretérito. Sin embargo, en el segundo ejemplo, el presente no es el mismo, porque si cambiamos los verbos a pretérito, cambia el sentido de lo que se está diciendo. Y sobre todo el foco estuvo en este uso de los tiempos verbales, del pretérito histórico principalmente. Después trabajamos con Simulador de Leo Maslía. Ese texto es bien cortito, así que sí, voy a compartir la lectura con ustedes. Es este texto que está acá. Dice así: de mañana temprano entré a un bar. Me senté a una mesa, pedí cosas y fingí desayunar. La gente me miraba y no se daba cuenta de nada. Yo también los miraba y pensaba, satisfecho: ignoran que no estoy desayunando. Después me fui a una parada y simulé que esperaba un ómnibus. La gente venía y se iba yendo a los distintos ómnibus que pasaban, y todos me trataban con la misma indiferencia con que se trataban entre ellos, como si hubiera sido uno más. Yo pensaba, satisfecho, ignoran que no estoy esperando ningún ómnibus. Más tarde fui a una oficina, me senté en un escritorio y traté de dar la sensación de que estaba trabajando. Nadie sospechó nada, y yo, satisfecho, miraba de vez en cuando a los otros mientras pensaba, ignoran que no estoy trabajando. Ahora ya es de noche y estoy en mi cuarto con la luz apagada y los ojos cerrados. Aunque no las veo, sé que las paredes me están mirando. Yo me quedo quieto y pienso, ignoran que no estoy durmiendo. Bien,
Con esta actividad nos enfocamos en el humor y en la crítica social que se da también a través de ese relato breve. Y una de las actividades que hicimos fue releer el texto y reflexionar sobre el contenido, sobre, bueno, qué detalles se pueden considerar humorísticos, qué detalles se pueden considerar inquietantes. La gracia estaba en que los estudiantes, algunos ponían en detalles humorísticos lo que otros ponían en detalles inquietantes, entonces ahí se podía generar un intercambio y un diálogo sobre, bueno, ¿por qué lo ponemos de este lado? ¿Por qué lo ponemos de este otro? Y cómo está construido, por qué genera ese efecto y demás. También trabajamos con los tiempos verbales, principalmente con la variación, porque la historia en el inicio está en pretérito y hacia el final está en presente. Entonces les puse esta actividad del momento de los hechos. Relee el texto y responde en qué momento y en qué lugar está el narrador contando la historia. Justifica tu respuesta copiando un fragmento. ¿En qué periodo de tiempo ocurren los hechos? Justifica tu respuesta citando el texto. Y después les puse los dos fragmentos, uno del inicio y uno del final. De mañana temprano entré a un bar, aunque no las veo, sé que las paredes me están mirando. Identifica los verbos y explica por qué el tiempo en los ejemplos varía. Muy bien. Este texto es bastante conocido, es muy posible que muchos de ustedes lo conozcan. ¿Sí? Es ese líquido verde de Mario Lebrero. Voy a compartir también con ustedes la lectura, es bien breve y después les voy a compartir algunos detalles del abordaje. ¿Sí? Dice, llaman a la puerta, no espero a nadie, me extraña que llamen. Sin embargo, abro. Hay una muchacha de uniforme y ojos verdes. Sonríe, muestra un portafolios y me dice, ¿me permite pasar? Es una demostración gratuita domiciliaria. No lo pienso, me hago al lado y entra, al tiempo que abre el portafolios. Extrae una franela y un frasco, pero aún no reparo en esto. Detrás de ella entra un payaso, que se para de manos en el centro de la pieza, y hay más gente afuera. La muchacha humedece la franela con el contenido del frasco, un líquido verde, y comienza a pasarla por la mesa, rotando lentamente con movimientos circulares. Ha entrado una pareja de equilibristas que hacen pruebas maravillosas. Una consiste en amacarse, colgados de la araña, y dar una vuelta completa en el aire y caer de pie, haciendo un saludo. Pero yo estoy atento al domador que entra con un león y un tigre, que gruñen con sonidos estomacales y peligrosos. Y luego la cuyer de pie sobre el caballo, y a los camellos, y a la jirafa, y al elefante. Este queda trabado en la puerta, a pesar de que el director ha abierto especialmente las dos hojas. El elefante tiene una expresión penosa, mientras el domador y el payaso lo empujan hacia afuera, para destrabarlo. Luego lo empujan de nuevo hacia adentro, torciéndolo ligeramente, y logran hacerlo pasar. Quedaba el motorista suicida, que irrumpe con ruido infernal, a gran velocidad. Da vuelta por las paredes y hasta por el techo. Me acerco a la muchacha y le digo que ya tengo bastante de su demostración domiciliaria, que ya no me interesa, que no he de comprar, de todos modos, ningún producto, que está perdiendo su tiempo y yo el mío. No se enoja, sonríe, interrumpe sus movimientos circulares, guarda sus cosas, me saluda y sale. Mientras baja la escalera, me asomo y le grito, y llévese también su circo, por Dios. ¿Mi circo? Pregunta, asombrada. ¿Qué me dice? Esa gente no ha venido conmigo. Muy bien. Bueno, como actividad de prelectura, les compartí a los chicos esta imagen que está acá, que básicamente la hice con inteligencia artificial. Le mandé el texto y le pedí que me hiciera una imagen representativa. Justamente por eso podrían notar que hay algunos detalles que no son muy simétricos. Pero bueno, sirvió para la actividad de prelectura. Les puse la siguiente actividad: mira detenidamente la imagen, identifica al menos tres elementos que no suelen estar en una casa normal. Pensá, ¿qué sentirías si esto sucediera en tu propia casa? ¿Cómo reaccionarían tus vecinos si vieran esta escena? ¿Qué está haciendo la chica? ¿Cuál podría ser su ocupación? Y escribí un posible título para esta imagen. Lo interesante con el título de la imagen es que en general los estudiantes propusieron títulos como estos, como La chica de las mil bestias, enfocándose en los animales que están atrás,
La casa de la locura, enfocándose también en otros elementos como el payaso, el motociclista, la bailarina. Zoológico en casa y circo en casa. Entonces, cuando yo les decía cuál es efectivamente el verdadero título del texto, que es ese líquido verde, ellos tenían una reacción de desconcierto. Cuando les pregunté, bueno, ¿qué les parece este título en relación con la imagen? Las respuestas fueron, es un detalle mínimo, no le presté atención a eso, es ridículo y es lo último en lo que me hubiera fijado. Entonces ya desde antes de comenzar con la lectura del texto podemos ver algunos elementos de cómo se construye el absurdo. Bien. Marcela, me aparece que queda menos de un minuto. Digo por si se corta la reunión. Bueno, muy bien, seguimos entonces. Adelante, Bien, adelante. perfecto. Bueno, entonces, retomando el tema de la construcción del humor, la construcción del absurdo en el texto, la imagen, el título, ¿sí? Y después, a medida que fuimos trabajando con algunas actividades de comprensión, fuimos dialogando sobre diferentes aspectos que construyen el absurdo en el texto. Por ejemplo, la venta de un producto se convierte en un circo sin ninguna razón aparente. El narrador simplemente describe lo que ve sin reaccionar como sería esperable, que eso también lo vinculamos con la actividad inicial, en la que les pregunté, bueno, ¿cómo te sentirías si esto ocurriera dentro de tu propia casa? Generalmente las respuestas son, me daría miedo, estaría aterrorizado, etcétera, etcétera. En el texto simplemente describe toda la situación como si no fuera la gran cosa. También se enfocan detalles que por contraste parecen irrelevantes, como detenerse a mencionar que el líquido es verde, y describe de forma extensa y con exceso de detalles. Lo interesante también es ver cómo se construye la sensación de exceso en el texto. Entonces, por ejemplo, trabajamos con cada personaje o con cada elemento que aparece, les pedí que identificaran cómo se describe ese elemento y fuimos viendo el uso de oraciones subordinadas adjetivas, oraciones subordinadas de relativo. Por ejemplo, cuando dice detrás de ella entra un payaso que se para de manos en el centro de la pieza. Les pregunté, bueno, ¿qué palabras podríamos usar para reemplazar esta estructura? Y salieron términos como habilidoso, un payaso talentoso, un payaso inquieto, un payaso hiperactivo, loco, atrevido, ¿sí? Y bueno, empezamos a ver que es un patrón en este texto en realidad. Por ejemplo, ha entrado una pareja de equilibristas que hacen pruebas maravillosas. Yo estoy atento al domador que entra con un león y un tigre que gruñen con sonidos estomacales y peligrosos. Y también cuando dice que daba al motorista suicida que irrumpe con ruido infernal. Vimos que podría simplemente optar por utilizar un adjetivo o una descripción un poco menos extensa, sin embargo, constantemente utiliza este mecanismo como forma de describir y eso también genera la sensación de exceso de mucha información. Bueno, después de trabajar con este texto, llegamos a esa maldita luz azul. Nos enfocamos principalmente en el hecho de que el relato gira en torno a una situación cotidiana, un hecho que en realidad es poco relevante o en apariencia es poco relevante, que esa situación cotidiana está presentada de una forma exagerada y humorística y que el tiempo que se utiliza es el presente, aunque no es un presente histórico, sino que es un presente porque el narrador está hablando desde, está contando la historia en el momento en el que le está sucediendo. Bueno, a partir de eso, de ese abordaje del texto, les pregunté, bueno, ¿qué situaciones cotidianas pueden ser molestas? Y acá están algunas de las respuestas que salieron. Por ejemplo, cuando caminas bajo el sol en un día de calor intenso. Un alumno dijo cuando se te cae el vaso lleno de Coca-Cola o cuando alguien te deja de seguir en redes sociales. Bien, también les compartí algunas imágenes hechas con inteligencia artificial de tres situaciones concretas, que serían estas de acá. Una que es pisar un charco con medias puestas, otra que es esperar el ómnibus en un día de lluvia bajo un techo con filtraciones, y otra es que te llegue mal el pedido o que la comida no esté como esperabas. Y les puse algunas preguntas para pensar, para que ellos eligieran una de estas tres imágenes y pensaran, bueno, ¿quién está en la imagen
en dónde está, qué le está pasando, qué sensaciones físicas tiene, cómo se siente emocionalmente, quién es el responsable de esta situación y qué va a tener que hacer para resolverla. Bien, a partir de esto comenzamos con el proceso de producción, que se dividió en estas 5 etapas de acá. Primero que todo, seleccionar el tema. Si el tema que seleccionaban no era uno de estos tres, tenían que crear una imagen representativa con inteligencia artificial. Posteriormente escribieron la primera versión, siguiendo los pasos o siguiendo la guía de la lista de cotejo. Hicieron la revisión y ahí reescribieron su texto, pasaron en limpio el borrador. Bueno, acá están algunas de las imágenes que crearon ellos, cuando te dejan de seguir en redes sociales, cuando caminas bajo el sol en un día de calor intenso y cuando se te cae el vaso lleno de Coca-Cola. La lista de cotejo utilizada para evaluar es esta de acá, tiene 5 puntos. El relato presenta una situación concreta, con desarrollo claro y cierre definido, narrada en tiempo presente. Incluye descripciones del lugar y de las personas involucradas, con detalles que ayudan a imaginar la escena. Las emociones del narrador, frustración, enojo, incomodidad, etcétera, se ven reflejadas en la forma en que se expresa. Se incorporan sensaciones corporales para reforzar el realismo del relato, frío, calor, molestias físicas, etcétera. El texto utiliza recursos humorísticos como exageración, ironía, comparaciones absurdas, combinación de registros, etcétera, e incluye una imagen representativa hecha con inteligencia artificial. Bueno, a partir de esto, los estudiantes crearon sus propios textos y lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes uno de los resultados, uno de los textos escritos por uno de mis estudiantes de noveno. El estudiante del Liceo 17 eligió esta imagen que está acá, la del chico que pisa un charco con las medias puestas, y escribió el siguiente relato, al cual tituló Arruinado por agua. La tarde se adaptaba precisamente a mis gustos. La maravillosa tarde contaba con el deleitante sol impactando la tierra, en una etapa veraniega, pero con un pequeño dejo de aire que hacía el equilibrio perfecto entre el calor penetrante transmitido por la hermosa estrella divinamente asignada a nuestro sistema solar y la suave brisa que empujaba las plantas y contrarrestaba el calor emitido por mi sol. Como dije, era perfecto. Decidí disfrutar este día con unos mates y unos refuerzos por cada paso que daba hacia la cocina, antes del suceso que interrumpió y arruinó este día de verano. Presentía que algo iba a joderme la vida. Yo iba con medias grises que había comprado por una tienda online de ropa moderna. Había limpiado el piso de toda la casa, así que podía darme el lujo de caminar con las medias sin que se ensuciaran. Pero, como lo presentía, pasó algo estúpidamente horrible que me arruinó el día. Mis pies se cruzaron con aquel líquido transparente, amado y prestigiado por todos, aquel líquido que ocupa la mayor parte de la Tierra. Agua se llama aquel líquido que consume mi sistema digestivo, que disfruta mi piel en cada baño, que me ayuda a limpiar y que me arruina una tarde. No sé por qué razón está ahí ese charco, pero lo que sé es que me arruinó el día. No solo el día, sino también la semana. Es extremadamente molesto el sentimiento húmedo de mi pie siendo empapado de agua después de pasar por la media. En fin, tengo que secarme los pies y cambiarme las medias. La reputa que lo parió. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo que trabajamos en clase y lo que se ve en el texto. ¿Sí? Por un lado, por ejemplo, hablamos de la exageración cuando trabajamos con esa maldita luz azul y el estudiante también aplicó la exageración en su texto. Por ejemplo, como lo presentía, pasó algo estúpidamente horrible que me arruinó el día. También dice que no le arruinó solamente el día, sino también la semana. En esa maldita luz azul hay una responsabilización del conductor y en Arruinado por el agua no hay una responsabilización de alguien en particular, pero sí se asume que había un algo que lo iba a molestar, presentía que algo iba a joderme la vida, o no sé por qué razón está ese charco ahí, dando a entender que, bueno, vaya uno a saber quién fue el culpable, el causante de esta situación. También está la combinación de registros, por supuesto. Eh, en el caso del texto de Ignacio Alcuri, mis involuntarios compañeros de tortura ven coartadas todas sus actividades. Y en el caso de Arruinado por el agua,
Habla de la maravillosa tarde que contaba con el deleitante sol impactando la tierra en una etapa veraniega, y después habla de que algo le iba a joder la vida y cierra con un insulto, lo cual genera esa comicidad por contraste de registros. También los detalles irrelevantes, como por ejemplo cuando habla de las medias grises y dice que las compró en una tienda online de ropa moderna, y cuando aclara, especifica que había limpiado el piso de toda la casa y que por eso podía darse el lujo de caminar con las medias. Bien, también es interesante el uso de los recursos gramaticales. Señalé algunos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, acá hay algunos modificadores adjetivos, utilizó muchos y los utilizó tanto antepuestos como pospuestos, lo cual es bastante interesante. Cuando habla de la maravillosa tarde, el deleitante sol, la etapa veraniega, el pequeño dejo de aire, el calor penetrante transmitido por la hermosa estrella divinamente asignada a nuestro sistema solar. Y también hace uso del recurso de las oraciones subordinadas. Por ejemplo, cuando dice yo iba con medias grises que había comprado por una tienda online de ropa moderna, o cuando describe el agua. Mis pies se cruzaron con aquel líquido transparente, amado y prestigiado por todos. Aquel líquido que ocupa la mayor parte de la tierra. Agua se llama aquel líquido que consume mi sistema digestivo, que disfruta mi piel en cada baño, que me ayuda a limpiar y que me arruina una tarde. Muy bien. Bueno, lamentablemente hoy Ignacio, como tenía que dar un taller junto a Gustavo Sala, no pudo estar presente de manera sincrónica. Sin embargo, me pasó un video para que pudiera compartir con ustedes, para poder saludarlos y dar unas palabras de su parte. Así que en este momento lo que voy a hacer va a ser compartir ese video con ustedes. ¿Sí? Son unas palabras de él. A Ignacio lo pueden encontrar en Instagram como Sobredosis Pop. Ahí está. Es el mismo título del libro. Y voy a compartir el video. Ustedes avísenme cualquier cosa si no lo pueden escuchar, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Primero quiero decir que fue un verdadero honor que mis textos sirvieran como punto de partida para el trabajo con alumnos y para un montón de conversaciones que incluso gracias a una invitación, a más de una invitación que tuve, sirvieron para que yo me entendiera y me conociera un poquito más. Y en segundo lugar agradezco a las personas presentes por la atención en este momento. Mi nombre es Ignacio del Curi, soy escritor. Creo que cualquier persona que escriba es escritor, eh, antes incluso de ser publicada. Yo a los 16 años encontré en la escritura una forma de expresión que que me hacía bien y que me servía para decir cosas que de repente de otra forma no podía. Y a partir de ese momento creo que fui escritor. Recién a los 23 publiqué mi primer libro, hace ya 23 años, así que es un largo camino recorrido. Este camino tiene al humor como herramienta fundamental, como compañía permanente y absoluta. Creo, porque lo he pensado muchas veces, por qué el humor forma parte de todo lo que escribo, y me parece que hay dos razones principales. El humor como expresión culminante del uso de la imaginación, en el sentido de eso que se dice, ese cliché de poner una cosa en el lugar donde no iba, o más o menos parecido, juntar dos cosas que aparentemente no tenían por qué estar juntas. Como, no sé, Robin yendo al psicólogo porque sentía que ya había superado a Batman, que es una cosa como un adolescente que siente que había superado a su padre. Eso por un lado, y por el otro creo que ya en mi vida, incluso antes de ser escritor, ya el humor, el chiste, el payasín de la clase, porque era todavía más pequeño que ahora, era una forma como de llamar la atención de las pocas que se me ocurrían. Y bueno, el refuerzo positivo de decir un chiste y ir afinando el humor significaba ser un poquito centro de atención para alguien muy, muy tímido, que de repente tenía ganas de decir cosas. A partir de eso, bueno, el encuentro en la escritura, esa vía de escape, esa forma de expresión, esa pasión, esa necesidad sana de expresarme, y surgen cuentos cortos de humor, que al principio tenían una cosa
con lo bizarro, ¿no? Con lo que en algunas disidencias se considera lo camp, pero bueno, los heteronormativos teníamos lo bizarro, que eran, no sé, programas en el cable de la señal plus satelital y figuras como, por ejemplo, Chuck Norris, antes de que se hiciera ícono medio pop, porque le empezaron a hacer esas frases de que Chuck Norris nunca no duerme, sino que espera, que las lágrimas de Chuck Norris curan el cáncer, lástima que nunca lloró. Bueno, un par de años antes, a mi blog y a mi correo electrónico le puse hijo de Chuck Norris. ¿Por qué? Porque era un bizarro. Unos años después hubiera sido Steven Seagal, que después se fue a, no sé, a cazar criminales en Rusia o una cosa extraña. Pero bueno, ahí había un poco de la inspiración, iba por esos carriles. Después, bueno, siempre lo pop, ¿no? Porque Chuck Norris era el tipo de las películas, el tipo de cine espectacular, que era un ciclo de cine en Canal 4 con películas clase B. A eso se le va sumando, bueno, lo pop, como decía, y después lo cotidiano, que al principio no estaba tanto, quizás porque no digo que lo cotidiano me era ajeno, pero era alguien que iba al liceo, volvía, dormía siesta. En sexto de liceo dormí siesta todos los días. Así que imagínense lo relativamente poco que me costaba el liceo. Después en facultad, cuando tuve que empezar a estudiar, eso explica que no me haya recibido. Y eso explica por qué no pago la caja de profesionales. Así que todo tiene su lado bueno. Les decía, al empezar a los 17 años, casi 18, empiezo la facultad, empiezo a trabajar, empiezo a tomar ómnibus, 2 ómnibus para ir desde mi casa, desde Punta Carretas hasta Malvin Norte, desde Malvin Norte a Punta Carretas todos los días. Tenía la suerte de que iba en la dirección contraria de la mayoría de la gente, que hacía Malvin Norte, Punta Carretas en la mañana, Punta Carretas, Malvin Norte en la tardecita noche. Entonces iba sentado. Siempre tuve esa fortuna que fue fundamental porque en esos viajes de ómnibus se pergeniaron muchísimos cuentos con lo que pasaba alrededor, con inspiraciones de un pedacito de una conversación que escuchaba, lo que veía por la ventana, o tiempo para la lectura, que la lectura después se transformaba, el cerebro la transformaba en ideas para la escritura. Por ejemplo, una vez volviendo tarde de la imprenta, me tomé un ómnibus donde el chofer tenía una luz azul y todo el resto del ómnibus estaba apagado y yo lo único que quería era leer algo. Había salido después de muchísimas horas de trabajo, quería leer algo para sentir que en el día había hecho algo para mí. ¿Y cuál era nunca en la vida, para empezar no iba a pasar nada, pero ni siquiera todavía me cuesta cuando una persona al lado está con el celular sin auriculares, me cuesta decirle, pues es que a todos nosotros nos está molestando, o en el cine cuando tienen el brillo hacia el máximo y están conversando por WhatsApp cuando justo la muchachita está salvándose del asesino en serie. Pero bueno, ¿cuál era mi respuesta, mi venganza, con muchísimas comillas? Y escribir un cuento donde en algunos casos podría ser que el protagonista, que muriera, no sé, el chofer, o simplemente insultarlo. Es lo único que tenía, pero insultarlo en el papel, o sea, ya me olvidé de esa persona, no sé, espero que sea feliz. Y así surgieron muchas historias de ómnibus, por ejemplo, eh, una que me gustó la idea, que es qué pasa cuando, obviamente hay personas que tienen la prioridad para el asiento, pero qué pasa si, no los que están pintados de amarillo, todos los asientos deben estar pintados del mismo color, porque en todos tiene prioridad la gente que lo precisa más, pero qué pasa si se llena el ómnibus de ancianos y después y están todos sentados y después empiezan a subir mujeres embarazadas y después empiezan a subir mujeres embarazadas ancianas y hay como toda además de que el ómnibus se va llenando demasiado, eh, bueno, ¿a quién darle el asiento? Eso también ese en particular, hay una canción de Maslía del ómnibus que iba cargado de gente. Maslía es obviamente una referencia única, primordial y fundamental de toda mi escritura, sin tratar de, ahí estoy viendo un estante donde tengo como 40 libros de él. Pero bueno, hay una influencia fuertísima, sobre todo en eso de aprovechar el absurdo, de no regirse siquiera por la lógica a la hora de escribir, e incluso en algunos casos ni siquiera regirse por las reglas de la escritura, pero por supuesto hay que conocerlas para poder romperlas. Muchas historias surgen de esos pequeños pensamientos cotidianos y en aquel entonces muchísimos ocurrían dentro del ómnibus, como una vez que, no sé, eran alguien que hablaba de que tenía que cuidar a un niño, entonces hizo toda una aventura horrible de un niño, medio como el bebé de Roger Rabbit, o como una historieta que después leí de Superman cuando era bebé, que se terminaba metido dentro del microondas y no le pasaba nada porque era kryptoniano. A este bebé creo que le pasaba alguna cosita un poco más truculenta.
a partir de todo eso, bueno, les decía, empecé a recopilar esos textos en libros porque sentía que ya los hacía circular en carpetas con conocidos y bueno, sentía que estaba bueno que quien quisiera tuviera la oportunidad de leerlos. Entonces en 2003 sale Sobredosis Pop, que es mi primer libro, que es el que me abrió todas las puertas de lo que vino a continuación, de trabajar en radio. Hay un meme de unas pequeñas fichas de dominó que tiran una chiquitita y cada una va tirando una más grande. Bueno, la decisión de haber publicado ese libro, de que saliera, me permitió trabajar como guionista en radio. En radio conocí, además de muchos de mis mejores amigos hasta ahora, gente con la que hicimos programa de televisión, humor en diario, suplemento en diario, después nuestro propio programa de radio también, todo bajo la óptica de los informantes. Hicimos incluso un libro que no lo leyó nadie, pero para mí es de las mejores cosas de humor que se han publicado en Uruguay en los últimos, no sé, 50 años. Se llama Almanaque Mundial del Uruguay y es una parodia del almanaque del Banco de Seguros. Y después de todo eso, bueno, siguieron saliendo los libros de cuentos. Tengo 9 libros de cuentos publicados. Tengo 4 libros de cuentos terminados por publicar. Lo que pasa es que estoy viendo con la editorial que los libros de cuentos no son lo que se vende más. Y los otros que escribo tampoco. Pero bueno, y lo que fui sumando fueron desafíos a mi vida. Entonces escribí una novela que salió justo 3 días antes de que empezara la pandemia y cerrara todo el mundo. Pero claro, vos decís, pero ahí todo el mundo leía, sí, pero leía lo que ya tenía o los libros que ya sabía que existían. Nadie se enteró de que salió La crisis de los 38. Una novela gráfica junto a Gustavo Sala, con quien tengo un podcast hace un montón de años. Acabo de la semana pasada mi primer libro infantil y el mes que viene sale mi primer libro de sonetos sobre películas de los 80. Cada uno de ellos con el póster redibujado por mí, que no soy dibujante, así que esperen algo más o menos bizarro, como para cerrar el círculo. Y bueno, y además, hablando de esto de la escritura, que por supuesto no paga ninguna de las cuentas, pero ninguna de las cuentas. Con Sobredosis Pop me compré una cámara digital, eso sí, pero porque tenía un amigo que estaba viajando a Estados Unidos y la consiguió económica. En Escuela Carne tengo un taller de escritura hace 11 años. Me habían ofrecido incluso antes, pero necesitaba que fuera un taller súper práctico. En Carne todos los talleres que hacen son súper prácticos, entonces si es 1 hora y media hora que es solo de escribir. En eso me siento cómodo, en otras cosas capaz que no tanto. Si llegaron hasta acá, si todavía están con vida, despiertos, despiertas, les agradezco de nuevo muchísimo. Y bueno, estoy siempre a disposición para, no sé, para encontrarme con gente que tenga ganas de escribir, hablar un poco del oficio y bueno, y tratar de eso, de seguir entendiéndome y de paso colaborar un poquito como tantas otras personas colaboraron conmigo. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Después de estas palabras de Ignacio, me gustaría que pudiéramos cerrar con lo que fue la evaluación y también con palabras de los estudiantes, lo que ellos mismos pudieron compartir en sus autoevaluaciones y en sus comentarios sobre el proceso. Bueno, el texto del estudiante fue evaluado de la siguiente manera. El único aspecto que tal vez no estaba del todo cumplido en relación con la consigna era el del uso del presente. Él utilizó el pretérito en la mayor parte de la narración, y esto es algo que pasó bastante. Los chicos están acostumbrados a que la narración para ellos es en pretérito y generalmente suele pasar que cuando se les pide que narren en presente, tienden a ir hacia el pretérito, pero bueno, fuera de eso, todos los demás criterios fueron cumplidos. Una de las preguntas que les hice fue, ¿te resultó fácil o difícil escribir una narración en presente? ¿Por qué? Y el estudiante que escribió este texto dijo, no, ya que hay estrategias como la que usé de una persona contando lo que pasó es en pasado, así que el narrador habla en pasado, para después al final seguir o unir lo dicho anteriormente con el presente. Más allá de la adecuación a la consigna, me parece interesante el nivel de reflexión también sobre su propio proceso de escritura y eso es algo que destaco principalmente. También les pregunté a los chicos, bueno, ¿qué aprendiste al transformar una molestia cotidiana en un relato humorístico? Y hubo muchas respuestas. Por ejemplo, que una situación fea con un poco de esfuerzo se puede convertir en algo gracioso. También hablaron de más herramientas para expresarse, de cómo se puede convertir una anécdota cotidiana en un show de comedia.
de la importancia de los puntos de vista, la imaginación y la creatividad. Y bueno, por acá dice que se puede lograr que el lector entienda la situación y las emociones que hay en el texto. Me parecen reflexiones muy interesantes por parte de los chicos. Y bueno, algunos desafíos que se presentaron, por supuesto, en la escritura del relato en presente, se repitió bastante la tendencia a escribir en pretérito. También en algunos casos costó la parte de los elementos humorísticos y el uso de la lista de cotejo como guía, que la tuvieron desde el principio del proceso, pero sigue siendo difícil generar ese hábito. Entonces, bueno, una pregunta que podríamos dialogar si alguno de ustedes quisiera compartir algo, es qué estrategias sugerirían para reforzar aspectos como estos en una secuencia de este estilo. Y bueno, una estudiante escribió algo muy interesante que quisiera compartir con ustedes para cerrar. Ella escribió, aprendí que a veces, frente a algo tan malo, podemos cambiar la perspectiva y mejorar la experiencia. No es algo que podamos evitar, pero es algo que podríamos tomar con humor. Aprendí que las historias también pueden cambiar de acuerdo al tono en el que estén dichas. Pueden ser más graciosas si están más exageradas o pueden ser más curiosas si tienen poca información. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Vemos si anda Roxana por ahí, hacer algún comunicado. Este, Sí, sí. ¿Cuánto material hay, verdad, por todos lados que a veces vemos las tapas o conocemos los títulos y con cuánta cosa se puede trabajar fuera del material internacional, cuánta cosa uruguaya interesante que hay también. Roxana, te cedo la palabra. Bueno, Marcela, muchas gracias. Bueno, básicamente en este ratito que nos queda, la idea era, bueno, ver si los docentes, los profesores que han compartido con nosotros este encuentro, que agradecemos desde ya, sabemos que es un día especial, que en Montevideo hay paro de profesores, también lo quería aclarar porque nos quedó sin aclarar esta parte, pero bueno, las fechas en la cátedra, la verdad, las tenemos, ¿verdad, Marcela? Están bastante a tope, ya lo habíamos organizado, la docente estaba a disposición y la verdad es que nosotros también, esto es una formación, no es trabajo, tenían derecho a estar o no, presentarse o no, pero bueno, en realidad no teníamos más remedio que seguir para adelante un poquito con la jornada. Por lo general lo cambiamos cuando es este día de paro, pero bueno, fue todo muy sobre la fecha y la verdad es que preferimos seguir adelante para no atrasar más todo lo que viene después en la cátedra, que tenemos una cantidad de encuentros muy grande. Sumamos fecha, ¿Tá? sumamos fecha. Bueno, ahora nos está avisando de vuelta el Zoom que tenemos 10 minutitos nada más. Y vuelvo a pedir Bueno, disculpas. En los no años que estoy pasa en la nada. cátedra, nunca nos había pasado esto. Todo lo que es informatizado se ha complicado en 2 días. Algo está pasando en general. Bueno, Y bueno, es esperemos terrible, poder mejorarlo para la semana que viene. Pero realmente no pasa disculpas. nada. No te preocupes, Marcela, porque comprendemos, los que trabajamos en secundaria sabemos que estas cosas pasan todos los días, no solo con los chiquilines, nos pasan también entre adultos. Bueno, lo que quería destacar de la presentación que vieron que, digo, más allá de las consultas o dudas o comentarios que quieran poner en el chat o levantando la mano a los compañeros, por supuesto les vamos a dar prioridad. Pero en esto hay varios procesos de escritura que presenta Denise, que lo hizo muy lindo y así como es ella, que hace las cosas de forma rápida, concreta, para que nos sirva, lo tengamos ahí a la mano y podamos, bueno, echarle mano a eso para trabajar en el aula. Pero están los procesos de escritura de lo que cuenta el propio autor, ¿no? Que es un autor que trabaja muy bien la beta humorística a través de toda esa ironía, cosa que no es fácil, y Denis lo logra con los chiquilines del aula, ¿no? ¿Cómo logra esos textos, unos textos maravillosos? Nosotros en el Congreso hicimos al chiquilín presentarse porque realmente es un texto digno de un escritor consagrado, el texto que él logró solo contando lo que le había pasado cuando pisa el agua con la media, ¿no? Pasa un poco por ahí. Y como esas cosas graciosas que a ellos los divierte y los hace participar, intercambiar y ganas de querer escuchar lo que escribió su compañero, le da también ese potencial para poder seguir escribiendo y decir, bueno, en esto soy bueno y yo también lo puedo lograr. Y había otras producciones muy buenas también que decidimos elegir una, porque, bueno, como siempre acotá y más por los tiempos de un congreso que eran 20 minutos. Por eso Denise hoy voló con aquella presentación, porque ahí hay mucho para trabajar, ¿no? Y cómo también se hizo la toma de un género, donde ella busca el género, porque busca que se vea la ironía en diferentes textos, si bien está la narrativa por encima de todo,
y además cuántas veces trabajó textos diferentes y los chiquilines fueron entendiendo cuál era la mística del trabajar la ironía en los textos. Me parece que es muy rico todo ello y después que lo que reinó fue las producciones personales de cada uno. Todo eso ustedes van a ver que si lo llegan a plantear en las clases, a ella que lo ha planteado, ¿verdad, Denise? En distintas clases de distintos cursos, incluso de distintos niveles y muy diferentes territorios, ¿no? Es así. Entonces, bueno, y cómo eso igual ha producido muy buenos resultados a nivel académico. A eso también, ¿no? Tenemos que apelar. Como, bueno, esta práctica hace que los chiquilines puedan trabajar y mostrarse. No sé si algún compañero tiene alguna duda o quiere contar algo, alguna experiencia similar, personal, o ya lo conocían al Curi o algún texto familiar. Vieron que él también toma a Leo Maslía. Leo Maslía es un genio de las letras, porque parece que no está diciendo nada, es todo es una gran broma y hay una ironía en todo. Denis me presentó el libro El Bobo del Pueblo, y en ese texto que es homónimo del libro, es una maravilla leer ese texto porque realmente demuestra una cantidad de situaciones que vivimos en lo cotidiano y que se nos presentan a muchas personas cuando estamos leyéndolo. Sin tocar, toca todos los temas más importantes de lo social. Así que por mi parte era eso. No sé si vos, Denise, querés contar cuáles han sido los resultados con respecto a las distintas clases en que has propuesto esta planificación y qué es lo que más les ha gustado a los chiquilines. Bueno, sí, en general se repite el patrón del uso del presente, o sea, del pretérito en lugar del presente. Eso es algo que pasa. En todos los grupos se repite eso y en todos los grupos hay textos que son realmente muy buenos, muy divertidos, tal vez algunos con un tono un poco más fuerte, pero muy divertidos. Cumplen con la consigna a su manera, le ponen su impronta y eso es algo muy valioso. Roxana, quiero un pequeño agregado que el otro día en el programa de la radio, compañera de ustedes, la profesora Susana Maisonave, Susana, hizo una sí. lectura que es muy adecuada a estos días, de este escritor argentino Cassiari, que se llama Messi es un perro. Ah, es buenísima. Ah, Sí, sí. la recomiendo para trabajar en la clase, porque tiene mucho. El título parece que dice una cosa, después hay que leer a ver realmente de qué está hablando. Y ya que estamos en días de Mundial de Fútbol y de tanto hablar de Messi, capaz que puede caer bien por ahí, ¿no? Ya que estamos en estas lecturas que Denise nos acercaba, ¿no? Con esos tonos humorísticos y de cosas de mucha actualidad, de repente también puede andar por ahí, ¿no? Tal cual, es buenísimo el texto. Y Cassiari también maneja mucho la ironía, también es un autor que va por la misma línea. Así que fantástico, fantástico el Preguntan el autor, comentario. Hernández, ¿no? Hernán Cassiari. Hernán, sí, exactamente, Hernán es Cassiari. argentino. Búsquenlo, está en internet, por supuesto, el texto. Y uno dice, es un perro porque juega mal. No, Léanlo, claro, léanlo y se van a está encontrar con lo que quiere muy decir. bueno, Marcelo. Ahí Ahí alguien estaban puso. preguntando quién era el autor, Perfecto, ahí lo dijimos Cassiari, SC, perfecto, ahí se los contestaron. perfecto. Están también comentando que estuvo preciosa la propuesta y muchas gracias. Bueno, yo les Así que agradezco bueno, muchísimo de vuelta las disculpas del caso, pero bueno, ya para la no, próxima, tenemos en julio un par de encuentros, tenemos en agosto, tenemos en septiembre, nos vamos a seguir encontrando acá en la Casa de Alicia, con actividades de idioma español sumamente interesantes, así que bueno, los esperamos, estén atentos a las redes sociales de la cátedra para enterarse de las actividades que estamos proyectando ahí en barra con la inspectora Roxana Núñez. Y a Denise, muchísimas gracias también. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por su tiempo también. Y en el chat les dejé mi correo por cualquier cosa. Estamos en contacto, ¿sí? Yo estoy a las órdenes. Bueno, bueno, las certificaciones, la semana que viene tenemos todos los días charlas de filosofía, de derecho, de historia. Vamos a intentar poder mandarlas la semana que viene, si no, bueno, en breve les van a llegar a cada uno de ustedes, ¿sí? Muchas gracias a todos. bueno, no, gracias a ustedes también y bueno, nos vemos pronto.